de la sesión del día de la fecha fue el proyecto de ordenanza de edificabilidad, que viene así como comentaste, se refiere a un ordenamiento del territorio del distrito de Encarnación, es decir, en qué lugares se pueden realizar edificios en altura, cuánto se debe guardar de reserva en un terreno, ¿verdad? No se puede usar el 100% del terreno, se debe dejar un porcentaje. Hay una ley nacional, concejal, que establece 75-25. Exactamente. Bueno, para graficarle a la gente que está escuchando, ¿qué significa 75-25? Significa que de un predio que vas a construir un edificio, el 75% nomás puedes utilizar en construcciones y el 25% tiene ese área verde. ¿Es así? Así mismo. Y esa es una recomendación tanto del Ministerio de Urbanismo como del Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Dejar el 25% sin usar y dejar el suelo libre para que ahí haya naturaleza, para que haya infiltración de las aguas, ¿verdad? La recomendación del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, es ampliar incluso esa cantidad del 25%. El plan Encarnación Más en un principio hablaba de hasta un 40%, no sé si recordarás ahora. Sí, recuerdo. Y al final, ¿cómo quedó en ese ítem, concejal? Bueno, en ese punto específico, sorprendentemente tuvimos dos criterios. El grupo de compañeros salió con que querían construir el 100% en determinados lugares, ¿verdad? Sobre todo utilizando el subsuelo, ¿verdad? O sea, que el subsuelo se pueda usar el 100%. Nos opusimos tenazmente con el proyectista del señor Ishibashi y con todas las resoluciones y recomendaciones tanto del Ministerio de Urbanismo como el Ministerio del Ambiente, como la ley nacional y como la lógica mínima que debe reinar en el sentido de proteger la naturaleza para las generaciones futuras. Sorprendentemente, el criterio fue el contrario. Fuimos a votación 6-6 y el presidente desempataba siempre a favor del otro bloque. Es decir, que el 100% se puede construir en el subsuelo. En el subsuelo, sí. En el subsuelo. Y nosotros queríamos que sea, como dice la ley, tajantemente respetando el 25% sin construcción en la superficie y también en el subsuelo. Uh-huh. Y ellos querían y ganaron el voto con el doble voto del presidente, que después tenés que preguntarle por qué lo hizo, ¿verdad? Contrariando las recomendaciones tanto de la Universidad Católica como de la Universidad Nacional de Itapúa, ¿verdad? Las asociaciones de ingenieros y arquitectos, las recomendaciones del Ministerio de Urbanismo y el Ministerio del Ambiente, además de una ley nacional que habla de que en ningún caso se puede utilizar más allá del 75% y la reserva natural debe ser sí o sí del 25%. Eso fue modificado hoy. Yo personalmente dije que podía establecer o presentar una inconstitucionalidad por ir en contra de la ley. Sabes de que todo elemento o ordenanza que es en la pirámide de Kelsen, en el establecimiento de prioridades de la ley, la ordenanza está por debajo de la prelación de las leyes, la ordenanza está por debajo de lo que es una ley nacional. Sí. Pero los compañeros porfiadamente votaron, o sea, el presidente se encargó de desempatar todas las veces, trozando prácticamente todo el trabajo de más de 3 años que se hizo en la Junta. En los últimos meses se ha eso, por ejemplo, socializado con desarrolladores, con emprendedores, con gente que realmente construye en la ciudad, no solamente con la academia, porque mucho se criticó de que eran elementos de que solamente en la teoría se sustentaban, ¿verdad? Y bueno, ese es uno de los elementos que nos sorprendió a todos, ese criterio.
Otro punto sí resaltante para que la gente entienda. Sí, si podemos hacer ese es uno de los principales, Nelson, por eso estoy ahondando en eso, porque realmente nos molestó muchísimo de que se haya dejado de lado, repito, recomendaciones de varios ministerios, de la ley misma y de las universidades, solamente por beneficiar a propietarios de determinados lugares de ¿Cuál era el pedido del Ejecutivo? ¿Cuál es la recomendación? Respetar el 25%, así mismo vino. Y eso fue modificado por el grupo de la bancada del Partido Colorado, que votó casi unánimemente, solamente el concejal Cuevas votó con nosotros, ¿verdad? Manteniendo su palabra, pero otros cambiaron. O sea, estamos hablando, para que sea bien práctico nomás. Entonces está modificado la ordenanza municipal, el subsuelo, el 100%, entonces se puede construir en determinados lugares de la ciudad. El argumento que utilizaron fue de que la napa freática de la zona costanera, la zona del relleno que se hizo, sabes que fue compactada la parte de la ex zona baja, por ejemplo, y determinados lugares, ¿verdad? Y que ese subsuelo no permitiría la vida de plantas, etcétera. Lo cual o sea, plantar supuestamente en esos lugares se estaría ahogando porque el agua está muy a flor por el agua y también por la compactación y otras cosas. Entonces ellos decían de que se podía permitir de que se pueda hacer, por ejemplo, estacionamientos en subsuelo o como se llama, construcciones en el subsuelo, y de que eso se permitía en otros lugares del país, etcétera, y que no. ¿Y cuál sería la compensación en cuanto al área verde? Y hablaban de compensaciones, pero que ya serían, ¿cómo se dice?, jardines colgantes o situaciones así de compensación, que son, dicho sea de paso, y lo reconocieron los mismos proyectistas, que son soluciones más costosas incluso, ¿verdad? Y bueno, eso fue en cuanto a la altura, ¿hay modificación? Sí. ¿En qué sistema? Sí, exactamente. En cuanto a la altura, se había establecido una fórmula que se llama FOT, factor bueno, no recuerdo ahora la terminología exacta, pero se debe a que se toman en cuenta las dimensiones del terreno, ¿verdad? Y cuanto más ancho se haga, debe ir para abajo. Y si se hace fino, se puede ir para arriba. Bueno, para ser claro nomás, ¿se puso un tope, no se puso un tope? ¿De acuerdo a qué sectores o no? Escúchame, así podemos interactuar y sobre todo la gente pueda entender. Vamos a hablar uno a la vez. ¿Se puso tope, no se puso tope en cuanto a la altura? Si en determinado barrio se puede, no se puede, porque es importante hablar sencillo para que la gente pueda entender. Exactamente. Bueno, se estableció un corredor que actualmente ya existe sobre la calle Antequera y también hacia la avenida Bolic, ¿verdad? Desde la calle 14 de Mayo en adelante, yendo hacia la avenida Bolic, hacia la zona en que se permite los edificios en altura. Pero luego se estableció un criterio que es el factor de ocupación total de suelo, que es una fórmula matemática por la cual, si tu terreno tiene, por ejemplo, 100 metros cuadrados, por dar un ejemplo, puedes usar 75, y de esos 75 puedes utilizarlo en forma vertical o en forma horizontal. Cuanto más suelo ocupes, tu edificio no puede ser muy alto. Y cuanto menos suelo ocupes, puedes ir en altura sin límite de altura. Pero es esa relación matemática, como te expliqué, del ancho que se utilice el suelo. Cuanto más suelo se ocupa, el edificio debe ser más petizo. Y cuanto menos suelo se ocupa, puede ir para arriba. Para que se entienda en forma gráfica y sencilla, ¿verdad? Bueno, eso también está zonificado en diferentes lugares de FOT 7, que es el máximo, luego baja 6, 5, 4, 3, 2. ¿Y FOT 7 significa cuántos pisos? Y depende del tamaño del terreno, ¿se entiende? O sea,
Eso es lo que traté de explicarte. Cuanto más área... Claro, en forma particular, claro que sí. Bueno, está... Las dimensiones del terreno es lo que va, y la forma de ocupación va a determinar la altura que uno pueda ir, ¿verdad? Pero hay sectores de la ciudad donde se establece que deben ir mucho, o que pueden ir mucho más arriba, ¿verdad? No así en determinados sectores donde se pone el FOB 2, ¿verdad? Que es para los lugares de residencia, ¿verdad? Donde se quiere establecer de que al lado de un lugar donde haya muchas residencias no pueda de repente aparecer un edificio. Eso fue lo que hoy se derrumbó con el criterio de esta mayoría con doble voto, que modificó totalmente eso, permitiendo de que se pueda construir con el mismo criterio del FOD, es decir, respetando las dimensiones del terreno, se pueda construir en altura prácticamente en toda la ciudad de Encarnación. Ahora, en cuanto a el procedimiento que se tiene que llevar adelante para que una construcción se pueda realizar en Encarnación, se puso más riguroso los controles, los requisitos para que ya sea una empresa de construcción pueda presentar un propietario, un nuevo emprendimiento, los controles para la habilitación del inicio de una construcción, los controles ya durante la construcción y finalización. ¿Eso se abordó o no? No, eso es otra ordenanza. Hoy lo que tratamos es de la edificabilidad, es decir, en qué lugar se pueden levantar los edificios, ¿verdad? O sea, a qué altura, ocupando cuánto. Básicamente es qué altura pueden tener los edificios y cuánto del suelo se puede ocupar. Son los dos criterios fundamentales de esta ordenanza y que pretendían zonificar la ciudad, ¿verdad? Respetando criterios, por ejemplo, de aire-luz, de vista panorámica. Se pretende de que haya un escalonamiento para que un edificio... ¿Sistema piramidal? El sistema piramidal que comienza en la costa del río y termina en la parte más alta, que es alrededor de la Plaza de Armas, por ejemplo, ¿verdad? De modo que los edificios que estén en la costanera no sean más altos que los que están en esa zona, en la zona de la Plaza de Armas, entonces no le tapen, ¿verdad? No tapen, por ejemplo, vistas al río, que se considera un beneficio, ¿verdad? Y bueno, ese criterio, por ejemplo, con el criterio con que se aprobó hoy, va a permitir de que, por ejemplo, en zonas como San Isidro o otros lugares, o incluso en los barrios de Encarnación, no haya tampoco límite de altura, porque se permitió de que se pueda construir, por esa mayoría que te digo, se pueda utilizar el 75%, pero con el sistema de sin límite de altura. Eso, por ejemplo, es una modificación total de un criterio técnico establecido por los urbanistas, ¿verdad? Bueno, indudablemente esto fue a pedido de algún grupo de poder que quiere poder explotar al máximo los terrenos, sea la zona que sea en la ciudad de Encarnación, ¿no? Son criterios. Bueno, sí. Esto se aprobó hoy, esto va al Ejecutivo, si el Ejecutivo está de acuerdo, esto promulga. El caso de que no esté de acuerdo, él puede vetar parcialmente o puede vetar totalmente y esto vuelve nuevamente a la Junta. Así mismo. En realidad los puntos álgidos son aproximadamente 10 artículos y hubo consenso en más de 25 artículos aproximadamente, ¿verdad? Pero los que se modificaron son modificaciones bastante significativas y profundas, ¿verdad? Donde se rompe el criterio de, como te dije, que han sido sustentados por gente que realmente entiende de esto, ¿verdad? Hablamos de doctores en urbanismo, de máster, universidades, planificación de las universidades, y no solamente eso, sino también criterios de los ministerios, ¿verdad? Ministerio de Urbanismo y Ministerio del Ambiente. Por eso nosotros consideramos grave de que los compañeros hayan modificado esto prácticamente a medida de ciertos propietarios que por lo visto les molestaba de que se establezcan límites en la ciudad de Encarnación
de acuerdo a estas recomendaciones. Son los dos puntos más resaltantes, ¿verdad? Y que más fáciles de entender. Después hay cuestiones mucho más técnicas que también fueron modificadas, pero que atañen a estos dos puntos, tanto la cantidad de superficie que se pueda construir como la altura de los edificios, en qué lugares, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la posibilidad, concejal, en cuanto a la posibilidad de que, si bien dijiste que se cambió lo que envió el Ejecutivo, en el caso de que sea vetado, eso requiere una mayoría de 8 votos en la Junta Municipal para que se pueda levantar el veto del Ejecutivo. Y según como nos dijiste, 6-6 fue los votos, y obviamente al estar desempatado el presidente de la Junta Municipal, con esto, en este escenario, se podría cambiar nuevamente de vetar el Ejecutivo. Y si se da esa situación, ¿verdad? Si se da esa situación, pero ojalá el Ejecutivo pueda realmente ser conteste con el proyecto que él mismo envió, ¿verdad? ¿Usted hablaron con él de esto después de la sesión? No, él no se encuentra presente en la ciudad de Encarnación. Tengo entendido que recién el viernes va a estar por acá. Y creo que mañana tiene una presentación, no recuerdo si en el Parlamento o en Contraloría. Bueno, algo más que te parece interesante que la gente pueda entender. Si bien esto tiene un condimento muy fuerte de cuestiones técnicas, pero hay temas que sí la gente tiene que saber y a lo mejor entender en un lenguaje un poco más sencillo, común, coloquial, para que justamente pueda saber las ordenanzas que se van actualizando en su ciudad. Sí, y esta es una ordenanza muy importante porque atañe a las inversiones y la forma de utilizar los terrenos dentro del distrito de Encarnación, ya sea en el centro o en los barrios, ¿verdad? En qué lugares, porque cuando vas a construir en cualquier parte del mundo, generalmente recurrir a la municipalidad para ver qué lugar va a ser comercial, qué lugar se permiten edificios, qué lugar es industrial, qué lugar es residencial, ¿verdad? Entonces hay tipos y tipos de reglamentaciones que rigen el ordenamiento lógico de una ciudad. A eso se refiere esta ordenanza de edificabilidad, y como te digo, van años de estudios, de socialización, de pedir opiniones a todo el mundo prácticamente, ¿verdad? A las universidades, a los ministerios, recurrir a la ley, a las asociaciones, incluso a las desarrolladoras, ¿verdad? Y antes nos sorprendió, sobre todo el voto del presidente, nos sorprendió hoy cómo empezaba a desempatar a favor de la modificación y dejar de lado y por tierra todas las recomendaciones que se han presentado, incluso por escrito, ¿verdad? No son recomendaciones orales, sino que sendas notas que enviaron las universidades, las desarrolladoras y los ministerios, ¿verdad? ¿Usted dice que ya hay componente político acá? ¿O no? Evidentemente que hay una connivencia política, pero sobre todo para beneficiar a propietarios de terratenientes de la ciudad, para que se entienda así bien y rápido, ¿verdad? Incluso pensamos, y hay comentarios de que fueron hasta llamados y presionados los del grupo que aprobaron esto, contra toda lógica de la academia y contra toda lógica de las recomendaciones, como repetí más de una vez, que se dan incluso en la ley misma, ¿verdad? Nos sorprendió a todos. Ojalá el Ejecutivo tenga la lucidez de respetar lo que él mismo envió, ¿verdad? Que era el ok a lo que recomendaron tanto las universidades, los ministerios y los gremios. Ok. Bueno, concejal, te agradecemos por esta comunicación. Ya en el siguiente bloque vamos a escucharle también al presidente de la Junta Municipal. Vamos a ver si nos atiende Diego Aquino, para que la gente pueda sacar su conclusión. Nosotros ponemos justamente a conocimiento de la ciudadanía y el ciudadano tiene que sacar sus conclusiones. Hay que escuchar siempre las dos campanas y sacar el mejor criterio. Sí, señor. Gracias, concejal. Hasta luego. Concejal,
Carlos Marino Fernández hablando con nosotros. 2 minutos de la hora 21 en la República del Paraguay, 16 grados en la ciudad de Encarnación. Freddy, ¿te parece bien? Hacemos un tema musical, un corte, y a la vuelta vamos a ver si hablamos con el presidente de la Junta.